Por favor, contestamos a la lista, chicas. Abarca, Altamirano, Presente. Arias, Presente. Quispe, Presente. Suntaxi, Yambay. Presente. Listo, chicos, entonces voy a compartir mi pantalla. El día de hoy vamos a ver la lectura El castillo de la Bella Durmiente, que nos toca esta semana. Por favor, iniciamos la lectura con Evelyn Altamirano. Evelyn, Sí, ya. ¿ya les apareció en la pantalla? Sí, ya me apareció. Ya, listo. Con frecuencia he lanzado una llama de auxilio a mis amigos desconocidos para que me ayudaran a socorrer las penurias humanas y siempre han escuchado mi voz. Hoy se trata de socorrer árboles, nuestros viejos robles de Francia que la barbarie industrial se empeña en destruir por todas partes y vengo a implorar. ¿Quién quiere salvar de la muerte a un bosque con un castillo feudal en el centro, un bosque cuya edad ya no conoce nadie? Vive en este bosque 12 años de mi infancia y primera juventud. Todos sus peñascos me conocían y todos sus robles centenarios y todos sus musgos. El terreno pertenecía por entonces a un anciano que no venía jamás, que vivía enclaustrado en otro hogar y que en aquellos tiempos yo respetaba como una especie invisible personaje de leyenda. El castillo estaba confiado a un administrador rústico solitario y algo huraño, que no le abría la puerta a nadie, no se visitaba, no entraba nadie en él. Yo ignoraba que lo podía ocultar las altas fachadas sin ventanas y me limitaba a mirar de lejos sus grandes torreones en mis paseos infantiles por el bosque. Se detenían al pie de las terrazas musgosas, envueltas en la oscuridad verdosa de los árboles. Emilia, por favor. Después me marché a recorrer la tierra, pero el castillo cerrado y sus profundos robledales obsesionaron siempre mi imaginación. En medio de... Uy, no alcanzo a leer. En medio de mis largos viajes regresaba como un peregrino piadosamente conducido por el recuerdo, diciéndome cada vez que nada de los países lejanos era más sosegante ni más hermoso que aquel rincón ignorado de nuestra Saintonge. El lugar, por otra parte, permanecía inmudable. En los mismos recodos de los bosques, entre las mismas rocas, yo encontraba las mismas gramíneas finas, las mismas florecillas exquisitas y escasas. En los claros, sobre las alfombras de líquenes jamás holladas, veía por aquí y por allá, como antes, las pequeñas plumas azules semejantes a turquesas caídas del ala de los calgulos. En los boscarrales, los zorros al pillaje lanzaban sus mismos aullidos nocturnos. No cambiaba nada, solo los musgos empezaban su terciopelo sobre los peldaños de las escalinatas. Los culantrillos delicados invadían lentamente las terrazas. En los
pantanos de abajo, los helechos acuáticos alcanzaban tamaño gigante. Diga, Emily. Y resulta que esta situación de abandono inverosímil en nuestra época utilitaria se había prolongado más de medio siglo, y decía que el sueño de aquel castillo tal vez durara mucho más aún, con lo ocurrido, con lo, como le ocurrió al de la Bella Durmiente. Pero aquí el anciano invisible acaba de fallecer harto de días. Sus herederos van a vender la propiedad encantada y los exploradores de, de madera están dispuestos a comprarla para derribar los árboles. Imagínense, obtendrían madera para volar por valor de 200.000 francos realizables de inmediato y además el terreno. Con cuánta melancolía regresé allí hace unos días, una tarde de finales de verano, para hacer una peregrinación que bien podría ser la última. Uno de los nuevos herederos, hasta entonces desconocido para mí, avisado de mi visita, había tenido la amabilidad de precederme para poder recibirme. Pero yo quería primero estar a solas y dejando mi automóvil a una media legua del castillo, como conocedor de aquellos bosques, me deslicé por estrechos senderos hasta el barranco en el que en tiempos de mi infancia yo había tenido mis visiones más apasionadas de naturaleza y exotismo. Siga, Eileen, por favor. Es sin duda un lugar único en nuestro clima. El pequeño riachuelo sin nombre que atraviesa todo el bosque por un valle en pendiente que se entretiene allí rodeado de rocas, oculto bajo un montón de vegetación silvestre, se expande en medio de las turbas y de los herbazales para formar algo similar a un pantano tropical. Antes de que yo hubiera contemplado las verdaderas flores exóticas, aquel barranco se las revelaba ya a mi imaginación del niño. Los árboles que forman aquí una oscuridad verdosa son singularmente altos, esbeltos, agrupados por manojos que se inclinan como los bambúes, algo al abrigo de esas bóvedas de ramas y de esa especie de acantilado que protege como un muro de viento invernal. Toda una reserva de naturaleza virgen permanece acurrucada en una humedad y una tibieza casi subterráneas. Los juncos brotan de cepas tan viejas y tan altas que se les diría subidos sobre un tronco como las dracenas. Lo mismo cabría decir del mayor de nuestros helechos, la osmunda, que ahí parece casi arborescente. Es también la región de los musgos prodigiosos que parecen plumas rizadas sobre todas las piedras del suelo, y de otras mil plantas desconocidas en otros lugares, de una fragilidad y desconfianza extremas que no se arriesgan a brotar sino sobre terrenos tranquilos desde siempre. Evelyn, por favor. Habría que preservar celosamente estos ADN, sin duda milenarios que ninguna voluntad, ninguna fortuna sería capaces de recrear. En la penumbra del sotobosque tomó el sendero más bien la incierta senda que pasaba justo al pie del acantilado del cerco. Las rocas sobresalen, las rocas de un gris algo rosado, hasta tal punto frotadas por los siglos que ya no tienen sino superficies redondeadas. He aquí en mi primer lugar en esa muralla una extraña y adorable hornacina complemente festoneada de estalactitas y cairelada y no, de culantrillo de que la brota una fuente un poco más lejos y las rocas lisas que parecen frisarse como colgaduras que se levantan, descubren poco a poco profundas entradas oscuras que son grutas prehistóricas abiertas a lo largo de este
sobrio la Pachara. Nada ha debido cambiar en estos alrededores desde los tiempos en los que sus huéspedes primitivos afilaban allí sus cuchillas de sílex. Muchas de esas grutas se comunican y muestran atríos de medio punto o dentados y de diseño ojival. Finalmente llegó a la más grande, cuya sala de entrada tiene como una cúpula de iglesia. La media luz verdosa de la frondosidad no penetra hasta muy lejos y al fondo. Entre los pilares compactos que le han construido las estalactidas se ven pasillos que van a perderse en la más completa oscuridad. Antoñado Antaño me gustaba aventurarme por ellos con una lámpara y un hilo conductor. Y recuerdo una vez, hacia mis 15 años, había estado a punto de perderme en el dédalo de aquellas galerías tapizadas por densas coladas de nieve o de leche que poseían todas la misma blancura de sudario. Siga, Emilia. El sendero, siempre cubierto y semioscuro, pero cada vez más fácil, remonta finalmente hasta el nivel de la llanura entre bosques densos, donde la flora es totalmente diferente, sobre un terreno seco alfombrado de musgos diversos. Ahora, una amplia avenida recta en dirección al norte va a conducirme al castillo. Pasa por en medio de los bosques. En primavera las pervincas le forman alfombras completamente azules y los robles la recubren, dándole el aspecto de una interminable nave. En cualquier otro lugar se contentarían con estos robles, pero son árboles de unos 60 años, es decir, arbolillos si se les compara con los que me esperan más lejos. Emily, por favor. Al extremo de la avenida, la oscuridad verde se hace más densa de repente. Aquí los grandes robles tienen siglos. Los musgos y los helechos se han instalado sobre sus vigorosas ramas y por fin empieza a surgir la morada de la bella durmiente, siempre en la misma penumbra. Primero se ve la vieja verja de hierro forjado y la musgosa escalinata de una inmensa y real terraza de balaustres, y luego, más allá aún lejos, en una perspectiva entre las ramas, una fachada de unas torres doradas por el sol otoñal, dos edificios, Luis VIII, cerrados desde hace 100 años. Luis XIII. Cierto, lo siento. Ya. Cerrados Tranquilo. desde hace 100 años, emergen en los ángulos de aquella terraza desierta, domina desde una altura de 30 o 40 pies al río encajonado, el mundo estremecido de los álamos y de las coscojas, la breja de herbajes, de junco, de lechos de agua y de nenúfares, es decir, toda la inexplicable jungla de abajo. Uno de los nuevos propietarios que me esperaba vino a mi encuentro. Va a permitirme el acceso al castillo junto al que he vivido tanto tiempo sin poder entrar a él. Veo un primer portal en piedra rojiza donde bajo relieves de hace 4 siglos representan leones dormidos. Luego un torreón avanzando de vigilancia, un antiguo puente levadizo, un patio de honor. Las torres del castillo están en estos momentos por encima de nuestras cabezas, por sus almenas de la Edad Media feudal y sus tejados de pizarra añadidos durante el Renacimiento. Gracias. Aileen, por favor. La puerta se abre y entramos. Aunque las murallas exteriores no tuvieron grietas, yo veía un deterioro propio de un edificio abandonado, pero no nada se ha deteriorado. Las paredes, es cierto, están enjalbegadas con una modesta cal rústica, pero todos los techos han conservado sus enormes vigas, pintarrajeadas durante el Renacimiento, y bastaría un lavado para hacer resucitar en ellas
por completo los dibujos originales y el colorido. Aquí y allá muebles algo ajados, sedas apagadas de estilo Luis XV, Luis XVI o del directorio, realmente un adquisidor suficiente y refinado como para apreciar este tipo de sencillez señorial que fue la de nuestros castillos provinciales a finales del siglo XVIII, no tendría más que tomar posesión e instalarse una sala. No obstante, desentona por su lujo más recargado. Los artistas del Renacimiento italiano, mandados a llamar por los señores de entonces, habían prodigado en ella las pinturas y las cinceladuras en los muros y en el techo, marcos esculpidos en madera de gran finura, rodean curiosos cuadros de una época imprecisa y transitoria en los que determinados rostros tienen la ingenuidad de los primitivos, mientras que los claroscuros y los detalles de los músculos hacen pensar en una influencia de Miguel Ángel. Gracias. Evelyn, por favor. Pero lo que no tiene precio, lo que no tiene igualdad en un sitio es la vista que se tiene desde las ventanas de arriba y de las habitaciones de los torreones, más allá de las grandes terrazas superpuestas y de los viejos jardines a la francesa por todas partes, no importa dónde se mire. Una lontananza que hace olvidar el siglo actual, una lontananza que no indica una época de la historia o si se quiere es la Edad Media o incluso en la época de los galos. No hay nada más que un apacible despliegue de ramas, la paz infinita de las cosas que el hombre no ha trastocado aún. Se respira el entero aroma de los árboles, de los musgos y de la tierra. Hacia el sur están los bosques por los que he venido y me caen hacia el barranco de las grutas. Por todo el oeste, por encima del río y de una línea rocosa, hay otros bosques muy intrincados donde conozco enterramientos galo-romanos y que fuera del campo visión encierra un extraño y pequeño desierto de grava. Finalmente, hacia el norte hay un encrespamiento de cumbres más altas y más sombrías, de un verde intenso donde el otoño no pone jamás sus tonos de herrumbre. Es bosque de carrasca que visitaremos dentro de poco, y adivinando por las maneras de mi anfitrión, por su espíritu distinguido que sabría comprender, le hago qué tipo de crimen cometerían en entregar aquella propiedad a los bárbaros. Efectivamente, él era mi misma opinión, pero por cuestiones de participación, son numerosos herederos, todos dispersados y establecidos en otros lugares. Había que vender y explotadores de árboles renovaban sus ofertas apremiantes. Listo. Vemos que hay muchos temas, muchas palabras de difícil comprensión, como gálgulo, que es una ave de plumaje negro con la cabeza en la cabeza y azul claro en las alas y en la cola. Dracenas son los árboles y arbustos que existía en este castillo. Hornacina, que es un hueco semiesférico practicado en una pared, un retablo o una superficie en el cual se coloca una estatua, una imagen o un adorno. Entonces, son las palabras que más o menos se trabajaban, como dicen, es una historia de la Edad Media. Vamos a realizar nuestra lectura comprensible. La primera pregunta. Según el texto, ¿quién vivía encerrado en otro lugar? El anfitrión del autor, el anterior dueño del castillo, el administrador del castillo, uno de los nuevos propietarios. ¿Quién vivía encerrado en el otro lugar? Evelyn.
Am, creo que es mm, el, el administrador del castillo. Ya. Emilia. Igual pienso que es la C. Ya. No. Era el anterior dueño del castillo. Es la letra B. El anterior dueño del castillo. ¿Cuál de las palabras no se refiere a una negación? Recordemos que negación es algo de negar. Intenso, inmudable, inverosímil, invisible. Emily. Puede ser invisible. Ya. Aileen. ¿Invisible? No. Está diciendo que no se refiere a una negación, es intenso. Es la letra A. Es algo que nos está negando. Vamos a la tercera pregunta. ¿Por qué la peregrinación de Pierre Loti por los bosques que recorrió en su infancia podría ser la última? ¿Por qué la peregrinación de Pierre Loti por los bosques que recorrió en su infancia podría ser la última? Porque los bosques serán cortados para vender la madera, por los nuevos dueños prohibían el paso por sus bosques, porque el escritor abandonará el país para siempre, porque su niñez ha quedado atrás. Emily. Podría ser porque los bosques serán cortados para vender la madera. Ya. Emilia. También pienso esa, la A. La A, muy bien, esa es la respuesta correcta, porque los bosques serán cortados para vender la madera. Vamos a la siguiente. Evelyn, ¿qué opción incluye palabras que se relacionan con la prehistoria? ¿Qué opción incluye palabras que se relacionan con la prehistoria? Riachuelo sin nombre y fuente que brota en las rocas, grutas a lo largo de la Panchar y cuchillos de sílex, gálgulos de plumas azules y zorros aulladores, alfombra de líquenes y culantrillos delicados. La B, grutas a lo largo del La Pachar y cuchillos de sílex. Ya, Aileen, La algo le pasó a Aileen. Sí, es la respuesta correcta la que dijo Evelyn. Grutas a lo largo de la Panchar y cuchillos de sílex. Perfecto. Profe, perdón por no responderle, pero se me salió. No te preocupes, ya me di cuenta. En esta le respondes tú, ¿sí? ¿Cuál opción incluye una comparación? Todos los peñascos me conocían. Las pequeñas aplumas azules semejante a turquesas. El pequeño riachuelo sin nombre. Las mismas rocas, yo encontraba las mismas grimías finas, las mismas florecillas exquisitas. ¿En cuál se da una comparación? Aileen. Es la Comparar. La B. Ya, las pequeñas plumas azules semejantes a turquesas. Emilia. Sí, también pienso que es la B. Perfecto, sí, muy bien. Son las pequeñas plumas azules semejantes a turquesas. Ahí estamos haciendo una comparación. Muy bien, chicas. Vamos a la siguiente. ¿Cuál opción se refiere a un hecho? Nada de los países lejanos eran más sosegante ni más hermoso que aquel rincón ignorado de nuestra Saint-Tonge.
Una sala, no obstante, desentona por su lujo más recargado. Ahora, una amplia avenida recta de dirección al norte va a conducirme al castillo. Es sin duda un lugar único en nuestro clima, a cual se refiere a un hecho. Evelyn. Am, creo, no, creo que podría ser mm, la A. Ya. Emily. Em, yo pienso que podría ser la A. Ya no es la A porque nos dice a un hecho. Ahora, una amplia avenida recta en dirección al norte va a conducirme al castillo. Eso es un hecho que nos está dando ahí en la lectura. Vamos, la siguiente. ¿Por qué el autor lanza una llamada de auxilio por medio del texto? El castillo de la Bella Durmiente. Por socorrer los viejos robles de Francia, por socorrer las penurias humanas, por apoyar a la barbarie industrial, para salir del bosque en donde se perdió. Emilia. La A. Ya. ¿Qué dices, Aileen? La A igual. Muy bien, es correcto, es la letra A para socorrer los viejos robles de Francia. Vamos a la siguiente. ¿Qué diferencia hay entre los robles que cubren la avenida y los que se encuentran en el extremo? ¿Qué diferencia hay entre los robles que cubren la avenida y los que se encuentran en el extremo? Los robles que cubren la avenida son muy antiguos, tienen siglos, mientras que los del extremo tienen unos más de 60 años, son más recientes. La B, los robles que cubren la avenida son más recientes, tienen unos 60 años, mientras que los del extremo tienen siglos. Los robles que cubren la avenida son más recientes, tienen como 60 años, en cambio los del extremo son apenas arbolillos. Los robles que cubren la avenida y los del extremo fueron plantados recientemente durante la niñez del autor. Emily. Podría ser la A. Ya, los robles que cubren la avenida son muy antiguos, tienen siglos, mientras que los del extremo tienen unos 60 años, son más recientes. ¿Qué dices, Evelyn? Para ti, ¿cuál sería? Mm, creo que es la B. La B. Los robles que cubren la avenida son más recientes, tienen unos 60 años, mientras que los del extremo tienen siglos. La respuesta es la B. Muy bien. Los robles que cubren la avenida son más recientes, tienen unos 60 años, mientras que los del extremo tienen siglos. El jardín de la francesa o clásico tiene influencia de los jardines italianos o renacentistas, que se caracterizaron por arbustos con formas geométricas y con patrones simétricos, fuentes, cascadas, grutas, laberintos y estatuas con temas mitológicos. Un elemento que no podría incluirse en un jardín francés es un pabellón y una taza de té, caminos y avenidas rectas, perdón, setos podados de boj o tejo en forma laberíntica, árboles y arbustos podados en forma ornamental. Aileen. Creo que es la B. A ver, verás que dicen que no pueden incluirse en un jardín francés. La A. ¿La? Ya, un pabellón o una casa de té. ¿Qué dices, Emilia?
Igual a A. La A, correcto. No puede incluirse en un jardín francés un pabellón o una casa de té. ¿Qué información no se incluye en el fragmento? Se trata del castillo y del bosque de Roche-Courbon, situado en Saintonge, a 22 kilómetros de Rochefort. Aquí y allá, muebles algo ajados, sedas apagadas de estilo Luis XV, Luis XVI o del directorio. Imagínense, obtendrían madera por valor de 200,000 francos realizables de inmediato y además del terreno. Se decía que el sueño de aquel castillo tal vez durará mucho más aún, como le ocurrió al de la Bella Durmiente. ¿Qué información no incluye en el fragmento? En lo que leímos no estaba. Emilia. No sé. Lele, ¿qué fragmento no estaba incluido? ¿La A, la B, la C o la D? La C, no sé, no estoy Ya. segura. No, no estás segura entre cuál, entre la C y cuál más. Y la B. Ya. Aileen, Yo estoy entre la A y la D. la A y la D. A ver, vamos ahora a ver. Evelyn, La D. la B. Emily, La A. la A. Muy bien, la respuesta es la letra A. Se trata del castillo y del bosque de Roche Curvo. Eso no estaba incluido en el fragmento que leímos. ¿Qué partes del castillo se utilizaban para defenderlos a los enemigos? ¿Qué parte del castillo se utilizaban para defenderles a los enemigos? Almenas y tejas de pizarra, bajo relieves de leones, patio de honor, grandes terrazas y superpuestas de los jardines franceses. Y me parece que se ha saltado el Terreón Puente Levadizo. Ahí me ha faltado Terreón Puente Levadísimo. ¿Cuál creen ustedes que se utilizaba para defender a los enemigos? ¿La A, la B, la C o la D? Evelyn. D. La D. Ya, muy bien, sí, la respuesta es la letra D. Torreón Puente Levadizo. Vamos a la última pregunta. ¿Qué tipo de documento establece quienes heredan una propiedad? ¿Una acta, una compraventa, un préstamo hipotecario o el testamento? ¿Cuál será que tienen o establecen una heredad? Emilia. El testamento. Muy bien, el que retiene el tipo de documento es el testamento. Eso es, chicas. La lectura sí estuvo un poco complicada por los términos de la Edad Media, pero lo hicieron muy bien en esta lectura. Espero que todas saquen muy buena nota. Ustedes me preocupa porque realizamos el trabajo aquí en clases y estoy revisando cuando veo las calificaciones de Electópolis que estamos sacando bajas notas. Yo no sé si no las estamos tomando en cuenta, no estamos leyendo, no estamos analizando, ya se nos hace más fácil porque ya lo hemos tratado aquí en clase, entonces espero que lo hagan y salgan con muy buenas notas para el momento que lo realicen cada uno en forma individual
en su plataforma. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No. ¿No? Entonces, chicas, por favor, les vuelvo a repetir. En esta semana son 4 lecturas que tienen que trabajar ustedes, más la que hemos realizado en clases. Serían 5 lecturas que están subidas ya a la plataforma. En caso que ustedes ya quieran hacerlo, ya está abierta la plataforma y la puedan realizar. Si no tienen ninguna duda, nos veríamos el día lunes con ustedes. Buena suerte y un buen fin de semana. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chicas.